Bueno, le damos la bienvenida hoy, ya, doctor, diciembre. Doctor Héctor Vélez. Llegó la Navidad. Llegó la Navidad, doctor. Rápido pasa el tiempo, ¿no? Sí. Muchísimo, pero qué bueno. Sea bienvenido en esta época. Lo que no siempre es bienvenido en la época es para algunos pacientes, en este caso pues con diagnóstico de cáncer, porque se mueven ansiedades, doctor, se mueven los temores de pensar, bueno, y ahora el doctor toma vacaciones, se interrumpen los tratamientos, si me pasa algo, ¿qué hago? En la interrupción del tratamiento va a traer una consecuencia negativa en mi condición. Sí, crea muchísima ansiedad en los pacientes y en los familiares. Y entendemos, ¿verdad?, que cuando hay festividades que son parte de nuestra cultura, pues no tan solo los médicos, sino que los pacientes pues, también necesitan tener un descanso, compartir con la familia. Mucha gente se reúne fuera de Puerto Rico, o sea, que viajan un fin de semana y le crea mucha tensión a los mismos pacientes y a veces a los familiares decir, pero ¿y qué pasa si yo no logro un día de tratamiento que estaba puesto en itinerario? Y la realidad es que aunque sí es esencial de que los itinerarios se cumplan de la mejor forma posible, pero siempre tenemos un espacio para dilatar un poquito, ¿verdad? O a veces adelantar, ¿verdad? A veces si el fin de semana es largo y incluye el viernes, pues tal vez se puede hacer el tratamiento un par de días antes o se puede posponer para después. La salud del cuerpo depende de buenas emociones y qué más que la Navidad, las bodas, los cumpleaños que se hacen mucho en esta época para recargar el espíritu, para hacerse sentir bien, para compartir con la familia que tal vez no tienen ese tiempo en otras épocas del año. Pues mira, está muy bienvenido que se pueda modificar su itinerario de tratamiento para que usted tenga ese tiempo, recargue las baterías y que su tratamiento continúe de la mejor forma. Sí, hay que considerar, ¿verdad?, y siempre tener en la mente de que hay terapias que son de suma importancia, ¿verdad? Estoy hablando en general en tratamientos que son de enfermedades que son más crónicas o que son enfermedades de menos impacto. Hay pacientes que tienen desafortunadamente situaciones de alta intensidad, como son por ejemplo leucemias agudas o pacientes que están muy enfermos con efectos secundarios o complicaciones de su enfermedad maligna y a veces no podemos tener ese espacio, ¿verdad? Tenemos que ser bien diligentes, hacer la terapia, hacer los transfer y al hacer la preparación lo antes posible porque la salud ¿verdad?, integral de ese paciente se compromete si no es así. Pero en la gran mayoría de los casos, unos días más o unos días menos, cuando ese tiempo se está utilizando para estar con la familia, para vivir, ¿verdad? Hacemos tratamiento y nos cuidamos las enfermedades porque queremos ser saludables para vivir, para hacer lo que la gente hace en donde quiera que esté. Y eso es tan importante como hacer un tratamiento de quimioterapia. Claro, sin duda. Ahora, estamos hablando de la época de Navidad, pero regularmente en algún momento puede haber también eso. Usted dice un fin de semana sí. largo, se adelanta o se atrasa. Sí, y también los pacientes hacen su tratamiento cuando su cuerpo está listo. Eso es y muchas veces estos itinerarios dicen, pero ¿por qué estos cada 2 semanas y aquellos cada 3 o cada 4? Bueno, porque cada intensidad de terapia, cada persona es diferente y la idea es que el cuerpo esté recuperado de los efectos secundarios de un ciclo para entonces movernos al próximo. No todos los seres humanos somos iguales, ¿verdad? Inclusive por la edad, principalmente por la edad. Las personas que son un poquito mayorcitas le toma más tiempo recuperar sus laboratorios. Bueno, pues entonces ellos van a hacer un itinerario tal vez un poquito más pausado. Eso le iba a mencionar, doctor, porque uno de los parámetros son los laboratorios, ¿verdad? Algunas cifras, números relacionados a glóbulos blancos, glóbulos rojos, etc. Sí. Y eso puede modificar ese protocolo establecido, ese plan establecido. Sí. Y entonces allí depende también la decisión si se puede dar un poco antes o hay que dejarlo para después. Sí, entonces pues también a veces tenemos que prever que si una persona va a hacer un tratamiento y que después de ese tratamiento va a tener unos días que nosotros pensamos que pueden necesitar ayuda y no hay estos servicios, ¿verdad?, por la razón que sea, ¿verdad?, porque las instituciones están cerradas, porque hay médicos en vacaciones o hay procedimientos que no se están haciendo, pues entonces tratamos de no hacerlo
justo antes de que no vayamos a tener ese recurso disponible. Entonces podríamos pensar que es más seguro para el paciente hacerlo después, cuando en ese periodo donde el paciente realmente necesita un laboratorio, una imagen o necesita un servicio médico, esté disponible, ¿verdad? Y que no se quede ese tratamiento sin una buena evaluación después de la terapia. Voy a decir algo entre paréntesis, porque los médicos también merecen vacaciones y necesitan vacaciones. Sí, sí. O sea, hay una cosa que yo he escuchado, ¿verdad? Y que a mí me parece genial, y es que pues yo trabajo para 2 equipos, ¿verdad? Yo trabajo o juego en el equipo de mis pacientes, ¿verdad? Yo quiero que ellos estén bien y juego en ese equipo de mis pacientes, pero también en mi casa tengo un equipo de familia y la familia espera que yo juegue también para ese equipo de una forma adecuada. Y si tenemos el espacio para que el doctor esté, o los doctores estén en ese segundo equipo, pues va a llegar al primer equipo también con pues más recargado. Exacto, con más. Sí. Doctor, que quería comentar porque algunas personas tienen la idea, pero vamos a ver, aclararlo si es cierto o no. Pero en la medida que, por ejemplo, en el caso de las quimioterapias, cuando se van haciendo los siguientes ciclos, puede haber un mayor resentimiento, por ejemplo, en términos ciertos. Es muy común y lo vemos, ¿verdad? Bien frecuentemente. Yo te puedo decir que casi todos estos tratamientos que tienen, ¿verdad?, fecha de comienzo y de terminación, ¿verdad?, más o menos cuando se completa el 90% de eso, independientemente cuál sea, yo le pregunto más al paciente, ¿realmente tú te sientes bien? Porque ya cuando estamos llegando al final, pues a veces la gente que es muy, ¿verdad?, que tiene mucho ánimo y quiere hacerlo todo bien, a veces como que se pone en secreto cómo se siente de mal, y eso no es prudente, porque si no podemos detectar un problema no lo podemos prevenir. Entonces a veces decimos, mira, sí, cuando estamos llegando al final de una terapia, o a veces una terapia que es constante y que lleva mucho tiempo, ese resentimiento, esa habilidad de recuperarse es un poquito más lenta cada vez, y hay que estar bien pendiente de que no se acumulen efectos secundarios que entonces después vaya a interrumpir las terapias futuras, ¿verdad? Es mejor hacer un assessment, ajustar dosis, dar descansos pequeños antes de decir, no, mira, tenemos que detenerlo todo, pues porque ahora tenemos que bregar con un efecto secundario. Claro. Doctor, eso me da pie a algo que ya se nos fue el tiempo, pero qué importante es la comunicación con el paciente, porque todo lo que estamos conversando ahora, hay que tener confianza en que esta época, aun cuando haya vacaciones merecidas para los doctores, de todas maneras la persona va a estar segura, y eso se previene, digamos, eso se planifica. Pero tenemos que cortar, doctor. Pero vamos a dejar este tema porque quiero que lo conversemos para la próxima vamos a semana, hablar de la comunicación, que es esencial. Como siempre. Doctor Héctor Vélez, como siempre, un gusto haber estado compartiendo con su segmento. Un gusto para mí, Julio. Gracias a ti y gracias a nuestros televidentes.